Volvemos a hablar del crimen de Sueca, la muerte de ese niño de 13 años en una vivienda de la localidad valenciana de Sueca, cuando dos chicos de 13 estaban jugando a la videoconsola, más concretamente al juego de Fortnite. Este niño, llamado Alex, estaba con el hijo del presunto asesino y es ahí cuando va al baño y luego le da muerte. Unos hechos que tuvieron lugar el pasado sábado, hace justo una semana, y la autopsia que se realizó al cuerpo de la víctima mostraba que había recibido golpes y heridas de arma blanca, un crimen que por ahora no se entiende. Hay muchas hipótesis y vamos a comentarlas en el día de hoy, pero ahí el principal sospechoso acudió ensangrentado ese sábado por la tarde al cuartel de la Guardia Civil de Sueca para confesar aquel ataque. En una primera declaración reconocía que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo, pero obviamente sabemos que no es a su hijo a quien ataca, sino al amigo de este. ¿Por qué lo hizo de esta manera? El presunto criminal se llama Juan Francisco y es de 48 años. Se presentó en el cuartel de Sueca con cortes en las manos y hasta con los zapatos manchados de sangre hacía ya casi una semana. Y en el auto del juez que lo envió a prisión se señalaba que había una muestra inequívoca de la cercanía física entre autor de los hechos y la víctima, y que existían indicios racionales y firmes y sólidos, tan sólidos como la confesión del asesino y la brutalidad que detallaba la autopsia. Juan Francisco acuchillaba unas 20 veces al menor de 13 años. Hay algunos datos que se han filtrado en la autopsia que no podemos comentar mucho por aquí por YouTube, pero son tremendos, aunque también dicen que antes de las cuchilladas lo golpeó con un bate de béisbol. Precisamente es ese bate y ese cuchillo los que halla la Guardia Civil en la escena de los hechos, en la que hay un testigo clave que es el hijo del asesino confeso. La víctima no moría como consecuencia del primer impacto, sino que pedía auxilio al hijo del encausado. Esto es lo que se subraya dentro de esta causa y obviamente añade que su padre estaba ensangrentado, que cómo podía haber hecho esto y que cuánto daño le había hecho su madre. Lo que dicen en la causa es que para el juez todas estas palabras reflejan un conflicto previo y sobre todo lo que sería el móvil del crimen. 13 años, su madre ha compartido en sus redes sociales una publicación en la que con toda la crudeza desea la muerte al detenido. En fin. Ahí está el asesino del meu fill. Tenéis que morir de la peor manera posible, hijos asesinos. Esa es la única justicia. Aquí no hay ley ni derecho. Te mereces enterrar a un hijo, hijo de p*** y después morir tú agonizando. Has quitado una vida y destrozado muchas otras. Madre mía, entre lo que cuenta la exmujer del detenido y su propia declaración, ya podemos hacernos una imagen, una radiografía del monstruo que ha matado a Alex. Juan Fernando, asesino confeso del pequeño Alex, parecía un bibliotecario como otro cualquiera. Sus vecinos le describen como alguien agradable. Hablábamos normal, gente normal, no era ni alcohólico ni borracho. Un hombre de 48 años que hasta el momento del crimen tenía un historial delictivo limpio, únicamente manchado por una denuncia de su exmujer por violencia de género de la que posteriormente fue absuelto. Pero, según su declaración ante el juez, un ataque de locura hizo que asesinara a Alex asestándole numerosas puñaladas. No lo entendemos, no nos entra en la cabeza cómo ha podido pasar esto. Una pieza clave para resolver este puzzle tan complicado es esta frase que el propio asesino le dice a su hijo, justo después de haber perpetrado el crimen. Yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco. Se refiere a su expareja, a la madre del niño de 15 años, una mujer que ahora mismo está sobrepasada por la situación y que tiene muy clara cuál es su relación con Juan Fernando. No quiero saber nada de mi ex, es un perturbado y un psicópata. Su matrimonio se rompió hace 4 años. Jamás me puso la mano encima. Ahora mismo, a Juan Fernando, que ya lleva 2 días en prisión, se le podría elevar la pena a prisión permanente revisable por haber cometido un asesinato alevoso de un menor, una persona vulnerable por su edad. Carlos Quílez. Bueno, estábamos ante un crimen horroroso, no hace falta que lo subrayemos más, pero si es horrorosa la declaración del pequeño, si las averiguaciones de la Guardia Civil nos están llevando a unas descripciones horribles del crimen en concreto, tenemos que subrayar lo que también ocurrió en casa del abuelo
del crío que sobrevivió. Es decir, el abuelo que recibió de parte del padre, cuando el padre ha acabado de matar al amiguito, se lleva a su hijo y se lo entrega a su padre, al abuelo, y le dice literalmente: aquí te dejo el crío, he matado a su amigo, me voy a entregar a la Guardia Civil. Literalmente, ni más ni menos, fueron 5 segundos. Así lo declaran los abuelos cuando son interrogados por agentes policiales que les han tomado declaración, naturalmente, y que han incorporado en el atestado esa declaración. Os traigo al crío, he matado a su amiguito, me voy a entregar a la Guardia Civil. Y efectivamente es lo que hizo. Cruzó la calle y caminando se fue hacia el puesto de la Guardia Civil, donde se entregó. El caso no nos deja más que sorprender y mostrarnos estas aristas de dolor absolutamente inenarrables. Yo quiero dos cosas muy breves, si me permite, Sole, lo decíamos el otro día, lo que acaba de decir Carlos solo corrobora que a mí me cuesta mucho creer que esto sea un brote. Como él dijo, me ha dado un arrebato, me ha dado un brote. Esto no es un brote, alguien que se comporta así no tiene un brote, tiene otra cosa, ya lo determinarán, probablemente sea condenado a prisión permanente revisable, porque eso no es un brote. Alguien que tiene una enfermedad no se comporta así, no adecúa su comportamiento y hace lo que acaba de describir Carlos, lo decíamos el otro día. Y la segunda cosa, y lo hemos visto en la declaración de la ex mujer, ¿no? Y es que conforme avanza la investigación se van destapando algunas de las piezas de este intrincado puzzle que supone llegar a entender el brutal crimen que se produjo en la tarde de ese sábado en el domicilio de Sueca, donde un bibliotecario sin antecedentes penales, más allá de una denuncia por violencia de género de la que fue absuelto, confesó haber terminado de múltiples cuchilladas en el pecho al amigo de su hijo de 13 años. Una de esas piezas clave para comprender lo ocurrido es la expareja del detenido, y a la que el asesino confeso responsabilizaba de esta acción criminal, diciendo: yo no soy así. Al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco. Todo esto obviamente sabemos que se lo dijo al hijo tras cometer el crimen, y uno de los medios de comunicación de Valencia decía que había localizado a esta mujer, la víctima secundaria de estos hechos cometidos por su exmarido y padre de sus 2 hijos mayores de 13 y de 7 años. Ella remarcaba en redes sociales que no quería saber nada de su exmarido y que era un perturbado y un psicópata. La expareja, del cual se separaba hace 4 años ya, aseguraba que Juanfran jamás le había puesto una mano encima, que era violencia psicológica lo que ejercía sobre ella, la misma que había estado presuntamente ejerciendo tras su separación, poniendo a sus hijos en contra de la madre y llevando este odio hacia ella a la máxima expresión con el crimen de un niño totalmente ajeno a sus disputas y fuera del entorno familiar. Parecía ahí que el presunto criminal había logrado su propósito, con el que ese aislamiento y abatimiento en el que se encontraba su expareja desde que había conocido la noticia del crimen de Alex. Ella asegura que todo esto es espantoso, es horrible y que le supera por completo, que está sobrepasada. De hecho, ni siquiera ha querido ver a su hijo de 13 años. Dice: cuando llegue el momento. Así que, por el momento y sin dar muchas explicaciones, dice que no quiere ver ni siquiera a su hijo. Y es que, traumatizado por haber visto a su padre fuera de sí golpeando con un bate de béisbol el suelo tras asestar más de una decena de cuchilladas a su amigo, no presenció el momento del acuchillamiento, por suerte, pero justo porque estaba en otra planta de la vivienda. Ahí renunció voluntariamente a la custodia de su hijo mayor porque este presuntamente se accidentaba y luego la acusaba a ella de hacerle daño. El padre y el presunto asesino, en prisión provisional por el crimen desde este pasado martes, no quería que los 2 hermanos se separaran. Este es otro motivo más que dio al juez de su odio hacia su expareja, y durante una hora larga de interrogatorio en el juzgado número 4 de Sueca, el encargado del caso, el detenido, dicen que se centró en hablar de sus problemas con su expareja, de lo que calificaba en varias ocasiones como guerra entre ellos, y dando importancia a cuestiones intrascendentes como la renuncia del abogado que le llevaba la custodia. Teniendo en cuenta la gravedad del delito que presuntamente cometió este señor, el crimen alevoso de un menor de 13 años que nada tenía que ver con todo esto, es que la víctima especialmente era vulnerable por su edad y que podía acarrearle la mayor pena que contempla el Código Penal: la prisión permanente revisable, aunque algunos en el pueblo piden su muerte. Es que el pueblo de Sueca se volcó ayer en esa despedida del pequeño Alex. Ahora veremos algunos de los vídeos de esta despedida, en donde estaban familiares, amigos, vecinos congregados en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, recordando al joven futbolista
y ahí, entre lágrimas desconsoladas con muestras de cariño, tratando de dejar a un lado la rabia y recordando cómo era él, este niño, y cómo le hubiera gustado con una sonrisa y un balón bajo los pies. Pero son tremendas las palabras del padre a su hijo con el cuerpo de su amigo aún tendido en el suelo del baño después de acabar con él, diciendo: yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco. Mismas palabras que empujarían a la idea de un crimen con tintes machistas en paralelo a uno provocado por un trastorno mental. Pero por el momento no se descarta nada. El sábado por la tarde aquel hombre se entregaba a las autoridades de Sueca diciendo que había matado al amigo de su hijo. Le había sobrevenido una especie de ansia homicida repentina al verlo cruzar el pasillo, una cuestión que se retuerce estos días, que era la razón por la cual descargaba esa violencia contra el amigo de su hijo. No se entiende. Como os digo, algunas informaciones apuntarían a la posibilidad de que el padre se enfureciese porque pocas semanas antes de los hechos la madre habría intentado modificar las condiciones de la custodia de sus hijos. En la vista habría sacado un informe de servicios sociales presuntamente desfavorable para el padre. El hombre había figurado en el sistema de Biogen, existirían denuncias previas por conflictos entre ambos, pero en su momento quedó absuelto. Caía ahí la sospecha de presunta violencia intrafamiliar, la posibilidad de que los reproches se fueran solapando, y ahí podría explicar la animadversión entre ellos, pero no contra el amigo de su hijo, que nada tenía que ver en este asunto. Entonces, ¿por qué? La violencia no tiene justificación, pero sí motivación. O la víctima fue escogida o descargó su ira de forma aleatoria. Según la declaración del padre, él le habría insistido al hijo para que no trajese a nadie a casa porque ese día no se encontraba bien. Habría llegado incluso a ofrecerle dinero a él y a su amigo para que saliesen de casa. Y hay otras versiones también que apuntan a todo lo contrario, que el padre propició ese encuentro en el domicilio, a solas con su hijo y ese amigo, evitando con excusas que otros compañeros pudieran acudir. El padre explicaba que no tenía ningún problema con ese niño, ni con su familia. Al juez le dijo que se bloqueó, que entró en un estado de colapso y que no recuerda con claridad lo ocurrido, solo cómo había iniciado y el resultado final. Pero, ¿por qué una persona sana puede volverse loca de repente? Hay distintas alternativas dentro de la psiquiatría. Homicidios impulsivos, que son reacciones emocionales intensas y descontroladas, que no había planificación previa, conductas que solían ser rápidas, desencadenadas por una emoción intensa como la ira, el pánico e incluso la frustración. Una fuerza emocional que llegaba a mermar los frenos inhibitorios y se descargaba una violencia afectiva desbordada que superaba la capacidad de autocontrol. Ligado a esto, destacaban los trastornos de control de impulsos o violencia reactiva, estados y mecanismos que alteraban la regulación emocional. Se reaccionaba desproporcionadamente ante estímulos y podía desembocar en pérdida de control de impulsos o episodios de ira extrema. Aunque no constaba en los manuales diagnósticos, existía una afección llamada síndrome de Amok, muy rara y muy discutida, descrita como un fenómeno que provocaba un brote repentino, aleatorio de violencia salvaje, sin motivo aparente. Se producía como respuesta a una acumulación de tensión emocional, a experiencias traumáticas o hostigamiento prolongado, periodo de estrés, depresión o incluso de fatiga. Bueno, pues hoy hablan las dos madres afectadas por el crimen de Sueca, en Valencia. Sí, Susana, concretamente la madre de la víctima y la otra madre que es amiga de la madre de la víctima. Eris Cerezo, un día más, tú sigues ahí, has podido escuchar estas dos versiones, lo que opinan estas madres, y les va a sorprender a los espectadores lo que nos tienes que contar y lo que te han verbalizado. Sí, Miquel, enseguida vamos a hablar de todo esto. Ayer sobre las 4 de la tarde empezó la misa funeral aquí en Nuestra Señora de Fátima. Es una parroquia que pertenece al colegio donde venía el pequeño Alex. Es muy curioso porque ayer estuvimos toda la tarde aquí. Lo que se vivió fue muy, pero que muy bonito y a la vez muy triste. A las 3 de la tarde aquí se empezó a formar una cola de todos los vecinos que quisieron entrar dentro de la parroquia. A las 3:30, cuando faltaba media hora para que se iniciase el funeral, empezó a entrar todo el mundo, coincidió con la llegada además del féretro y en 10 minutos, solo 10 minutos, la iglesia estaba
completa, llena, no podía entrar nadie más. Si algún vecino quería acceder al interior, este es el colegio, como os decíamos, porque dentro estaban los adultos, pero también estaban los compañeros de clase de Alex, del fútbol de Alex. Había más niños dentro de la parroquia que en este caso vecinos. Como os decía, si algún vecino quería entrar en el interior de la parroquia, no les dejaban acceder. Quienes sí lo hacían eran niños. La policía local dejaba pasar a los niños y fue un gesto muy bonito. Toda esta calle se quedó llena de vecinos que estuvieron acompañando a toda la familia, que entró justo por esta otra calle que estáis viendo aquí, una zona acordonada a la que la prensa no teníamos acceso, y fue, como os digo, un momento muy emotivo y estuvimos acompañando a todos los vecinos y a la familia. Vean. Es un niño muy pequeño, tiene 13 años y esto no hay derecho. El niño ya no volverá. No hay derecho. No puedo decir nada. Un gesto muy bonito de toda la localidad. No ha faltado ni un solo vecino esta tarde aquí. Te rompes, no puedes entender que eso puede pasar, pero puede pasar. Y es muy duro. Dolor absoluto en el pueblo, en Sueca, por este niño, por Alex, 13 añitos, que el único problema es que ese día fue a jugar con su amigo a videojuegos. Le tocó a él como le podía haber tocado a cualquier otro, porque, el padre en ese momento perdió completamente los papeles y, actuó con una violencia inusitada y culpa de todo a su exmujer, ¿no? ¿Qué papel juega la exmujer aquí? ¿Ha habido esto al niño? Susana, durante varios días nos preguntábamos dónde estaba el amigo de Alex, con quién estaba, si estaba cuidado, si no, cómo estaba afrontando lo que había sucedido, lo que había visto, lo que le había verbalizado su padre. Pues bien, lo que sabemos es que la madre del amigo de Alex no ha querido ver a su hijo ni tampoco ha querido hablar con él. Dice que todavía es muy pronto y por lo que sabemos, por la información que hoy publicaban los compañeros desde Sueca, el hijo, la madre habría querido que no tuviera la custodia del hijo porque el hijo se autolesionaba y culpaba a la madre de estas lesiones. O sea, la madre renuncia a la custodia de su propio hijo porque su hijo se autolesiona y culpa a la madre de dichas lesiones. Pero sí había pedido la de la hija, ¿no? La de la hija sí que nos extrañaba muchísimo que la madre hubiese renunciado a esa custodia justo la semana anterior al crimen, ¿no? El porqué, y ahora ya lo entendemos un poco. Vamos a preguntarle a Ignacio Cabanes, al periodista de Las Provincias Más, porque el cuadro es tremendo, ¿eh? Pero realmente muchísimas personas al llegar a este caso pensábamos que habría algún tipo de saña contra este chico, o sea, al menos una docena de puñaladas, decían los medios de comunicación. Ahora dicen que según la autopsia, unas 20. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser que este hombre al cual vecinos y personas muy cercanas a él, la única sería su expareja, la que habría dicho algo en su contra, por el momento, según lo visto, llegaría a tal extremo de apuñalar a un chico de 13 años que nada tenía que ver con su supuesto problema, con su expareja y con sus hijos? Obviamente sigue habiendo muchas teorías acerca de este caso. Como no se entiende mucho por el momento, no se ha dado una explicación razonable acerca de por qué se termina con este menor por parte del padre de ese niño, ¿no?, que estaba jugando a la videoconsola. Básicamente también hay otras personas que suponían que había un bate de béisbol en la escena de los hechos y que todo esto, la autopsia se decía algo de si lo habían golpeado primero con el bate, que podría ser que supuestamente, y según esta teoría, que el niño le pegase al otro con el bate de béisbol, lo terminase, y es ahí cuando entra el padre, ve lo que ha pasado y realmente se autoinculpa luego con el tema de las puñaladas, diciendo que se habría vuelto loco, ¿no? Obviamente son muchas conjeturas y que es bastante difícil llegar a pensar en esto, el por qué se iba a autoinculpar el padre de esta forma. Sería pues básicamente hasta 12 o 20 puñaladas según lo que transcurren en los medios de comunicación, porque iba a dar
tantas, o sea, ¿hacía falta realmente? Es un caso muy raro, la investigación continúa abierta, el juzgado avanza en la instrucción de este caso recabando indicios que permitan reconstruir con precisión lo sucedido y esclarecer realmente las circunstancias que rodean toda la muerte de Alex, un crimen que obviamente deja una profunda herida en toda su familia y en esta localidad de Sueca. Ignacio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar de esta relación tan envenenada? Porque la exmujer del asesino confeso del pequeño Alex describe al presunto asesino como un perturbado y un psicópata, ¿no? A su exmarido. Sí, la exmujer del detenido la verdad es que está sobrepasada por todo lo ocurrido. Ella es una víctima más, ella ha tenido que soportar a esta persona durante muchos años. Lo que no quería apenas hablar y no quiere conceder ningún tipo de entrevista. Lo que sí que nos confirmó es que él jamás le había puesto la mano encima, pero que durante años sufrió maltrato psicológico. Maltrato psicológico que luego se prolongó en el tiempo durante el proceso de separación. La batalla judicial que han tenido por el tema de la custodia. Ahí, por lo que relató y también contó a la Guardia Civil en su declaración, él malmetía contra ella a los niños, incluso les hacía que declararan que ella les maltrataba. El chiquillo, lo que comentabais antes que hemos publicado en las provincias, y es que ella renunció justo una semana de antes en la vista para el tema de las medidas cautelares sobre los menores. Ella renuncia a la custodia del mayor porque dice que se autolesiona y tenía miedo de que se autolesionaba y decía que era ella. Entonces, un poco también para protegerlo, es duro, la verdad, el renunciar a tu propio hijo, pero así es. Es tremendo, porque hablamos de una madre que renuncia a su propio hijo y le deja en manos, porque la custodia se la queda al padre, de un sujeto que considera un psicópata, un maltratador y un perturbado. O sea, fijaos el cuadro familiar. No, es terrible, porque según, juntando todas las piezas, parece que no renunció a la custodia desde un primer momento, sino al final, justo antes de la vista. Quizá pasaría algo que le hizo a ella pensar eso. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que si ella tiene el conocimiento de que su ex es un perturbado y un psicópata, ese niño con que tiene que estar es con los servicios sociales, en todo caso, no bajo la custodia del padre. Y, bueno, ahora mismo estará. Los servicios sociales, precisamente, ellos emitieron un informe y está aportado en el tema de la vista para las medidas cautelares, que se pronunciaban a favor de la madre, en el cual, que eso es otro de los detonantes, entiendo, porque justo se produce una semana antes del crimen, y es que el detenido, durante su declaración ante el juez, insiste mucho en que ella introdujo este informe, como ya lo ha conseguido, aunque le hayan dado la custodia a él, le molestaba eso. También le molestaba el hecho de que se separaran los chiquillos, porque tienen dos hijos en común, el de 13 años y el de 7. Luego, a su vez, ella tiene una hija más pequeña de 2 años de una relación posterior. Y era eso, el padre, el detenido, el presunto asesino, decía que no quería que se separaran los chiquillos. Luego también le molestaba mucho cosas que no son relativamente importantes al lado de los hechos tan graves que ha cometido, como el hecho de que hubiera renunciado su abogado a él justo una semana antes de la vista, o cuestiones secundarias como este informe. Bueno, lo que es evidente por lo que vamos conociendo es que efectivamente era un psicópata, sí. Este sujeto, y un perturbado, porque en fin, la reacción que tuvo contra un niño, además, que nada tenía que ver con esto que ahora mismo nos está relatando, es tremendo. Ignacio, hay una frase de la declaración del amigo de Alex que sí que nos ha llamado la atención, que le llegó a verbalizar a su padre. Sí, él cuando lo sorprende golpeando con un bate de béisbol el suelo, él escucha gritos. Él está en la planta de arriba, en la habitación donde estaban jugando a la videoconsola, al Fortnite. Entonces escucha gritos, baja y ve a su padre golpeando con un bate de béisbol el suelo. En ese momento piensa que está matando una rata, es lo que declaró ante la Guardia Civil. Y justo cuando ya ve el cuerpo ensangrentado de su amigo, le dice: papá, no me hagas daño.
El padre en ese momento ya deja el bate, lo abraza, se van a la cocina, beben un vaso de agua y se lo lleva, le dice, vamos a casa de los abuelos, se lo lleva a casa de los abuelos y en el camino ya en el coche le dice al padre, papá, no te suicides. Él le dice, no, tranquilo que voy a ir a entregarme. Y se entrega, nada más dejarlo, nada más asegurarse de que está bien su hijo, se entrega en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, que está a pocos metros del domicilio de los abuelos. Qué barbaridad lo que estás contando. La vida de ese niño es una desgracia. Qué infierno. No me hagas daño, niño. papá, no te hagas daño después, tú no te suicides. Qué infierno para la familia de Alex, para ese pequeño. Sí, no es la familia. Para la exmujer, para el hermano pequeño. El niño asesinado y la familia destrozada fue la primera que conocimos, pero a medida que vamos conociendo más datos del caso vemos que aquí son dos las familias totalmente destrozadas. Pues Ignacio Cabanes, periodista de Las Provincias, muchísimas gracias por ilustrarnos un poco de este horror. Un abrazo a la familia. Igualmente, nuestras condolencias. Gracias a las mujeres. Un mal padre, es el mensaje que se repite, un buen padre, perdón, es el mensaje que se repite, que parece una cantinela y que ahora se trata de desacreditar, y este es un ejemplo más. Acabamos de ver ahí una declaración que dice, jamás me puso una mano encima, que se la ha hecho la exmujer a nuestros compañeros de las provincias. No hace falta que te pongan una mano encima. Ha dicho, es un psicópata y unas cuantas cosas más. Mi exmarido es un psicópata y un perturbado. Madre mía. Y acaba las cosas como acaban. Dios mío de mi vida, ya. Lo que pasa es que luego no lo detectamos a tiempo. Pepa Romero, a ti la madre de Alex te ha hecho llegar unos momentos que ella vivió muy duros de... Sí, esos padres están completamente devastados en estos momentos y hace apenas 48 horas que lo despedían en el cementerio de allí de Sueca, en ese funeral celebrado en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Acudía todo el pueblo, mucha gente se quedaba fuera porque no podían entrar, no cabían en el interior de la iglesia, y luego desde allí acompañaron el féretro hasta el cementerio. En ese momento fue cuando nosotros, los medios, decidimos que ya era suficiente, que ellos viviesen ese momento en intimidad, el enterrar al pequeño Alex en intimidad sin que nosotros estuviésemos por ahí. Eso nos lo agradecieron mucho y nos dijeron, pero sí queremos que veáis estas imágenes, porque incluso pues una banda musical de Valencia vino hasta Sueca para decir, queremos estar con vosotros en estos momentos, y así es como lo despidieron. Lo que ha dicho Pepa Romero, que estas imágenes nos las hace llegar la madre de Alex e insiste en que las enseñemos, en que las difundamos en recuerdo de su hijo Alex, con lo cual lo hacemos, pero quiero dejar muy claro que ha sido la madre del niño quien le pide a Pepa Romero que las difunda. Pepa, gracias por tu trabajo, y a Alex y a la familia, por Dios, un recuerdo eterno.